profesor Gironés nos ha grabado unas palabras en memoria de él. Pocas voces quedan en el mundo que merezcan el silencio de las obras, o el silencio de la confusión en las redes de Internet, o el mudo silencio de los volcanes. Citaría a don Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, a don Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y hoy director de la cultura de paz en el mundo, a Andrea Zulay, actual director general de la UNESCO, pero muy especialmente a nuestro querido fundador de las Montacas, Francesco María Emanuele de Villabianca, presidente de la Fundación de Roma Terzo Pilastro Internazionale, y Barón de Concasi, descendiente directo de uno de los linajes que surgen del tronco regio castellano en el siglo XIII por Fernando III Santo. El actual Barón de Concasi, Marqués de Villabianca, reafirma con su nombre y apellidos la estirpe originaria de la Casa de Villena, de aquel Manuel de Castilla, noveno hermano del rey Alfonso X el Sabio, en cuya sangre confluían los reinos de Castilla y de León y las casas imperiales de Suabia y de Ángel, es decir, del Sacro Imperio y del Imperio Bizantino. Hombre que respira el mundo actual a los pulmones, el Oriente y el Occidente, el embajador Emanuele es, en su centralidad romana, la voz más alta y más clara que se puede escuchar hoy en el Mediterráneo. Es por tanto la voz necesaria también para esta Europa desnortada, que se desinfla por la crisis financiera y parece titubear de poderes transnacionales. Nunca vimos esta pérdida de impulso en hombres como Schulz, de Gasperi o Adenauer, y como señala Rainer Maria Rilke, el cachorro adormecido puede asombrarse de su propia fuerza, porque el gran impulso brota cuando la íntima necesidad alcanza una respuesta de un corazón joven y ambicioso. Una antiquísima estirpe encastada en un corazón generoso es la del Garden. No alcanza a definir la personalidad en todos sus variados esfuerzos. Son realidades como la Fundación de Roma, la Fundación de Terzo Pilastro y sus iniciativas constantes y su inestimable apoyo a esta Montacca, lo que señalan su carácter tanto como el centro de gravedad de un Mediterráneo trágico que se reconoce en el dictum latino. Fluctúa nel mezzo, el navío permanente que se balancea